Bueno, antes que todo me presento, soy Daniel Yuen, diseñador industrial, y se me encomendó la tarea de darle una pequeña introducción de lo que es diseño y luego de lo que es Design Thinking, que es la metodología que se eligió para desarrollar el programa de innovación de jóvenes. Bueno, para partir describiendo qué es diseño, quiero citar a estos cuatro autores que nos dan una mirada más global de la definición de diseño, lo que nos puede dar a entender mejor su alcance y sus limitaciones. Voy a partir por Herbert A. Simon, el cual nos dice: el diseño es transformar situaciones existentes en situaciones preferidas. Simon nos entrega una definición amplia que nos permite entender el diseño como una actividad esencialmente humana orientada a resolver problemas y mejorar realidades. Simon no se encasilla en una disciplina en particular como puede ser el diseño industrial, el diseño gráfico, el diseño de interiores, sino que dice es una necesidad humana y una capacidad humana natural. Luego llega Víctor Papanek y nos dice: el diseño es el esfuerzo consciente de imponer un orden significativo. Papanek con esta mirada nos dice: está bien, si bien el diseño se podría entender como una facultad esencialmente humana, eso no quiere decir que sea fácil, que no requiera un esfuerzo y que no haya una metodología atrás. Entonces nos pone en la lógica de que el diseño es aprendible y es perfeccionable. Dice: desde esta mirada, el diseño requiere disciplina, esfuerzo y método. Es una práctica consciente, ordenada y dirigida a la acción. Luego viene Enzo Mari y dice: el diseño es un acto de responsabilidad política, ética y cultural, orientado a producir objetos necesarios, duraderos y asequibles, no mercancías banales al servicio del mercado. Su definición nos ofrece una mirada crítica y responsable del diseño de productos y servicios, poniendo en el centro la sustentabilidad, la ética y la función social. Enzo Mari desarrolla mucho su pensamiento asociado a que el diseñador tiene una responsabilidad porque está creando objetos que configuran el cotidiano de las personas y la cultura al fin y al cabo. Entonces hay que tener un sentido de responsabilidad de lo que estamos creando por cómo repercute al final en el cotidiano de las personas y en su bienestar en general. Después viene Ezio Mancini y nos dice: el diseño es una forma de conectar lo que existe con lo que aún no existe. Su visión enfatiza la capacidad del diseño para gestionar recursos alrededor de la idea, incluyendo la gestión de proyectos, los espacios de trabajo y la co-creación. Ezio Mancini nos invita a pensar todo lo que está entre la idea y el producto, todo lo que es la gestión para que eso suceda. Mancini lo trabaja muy bien y empieza a implementar conceptos como la co-creación, que está muy relacionado con lo que ustedes van a tener que trabajar mediante la metodología que vamos a ocupar y durante el proceso de innovación del programa. Para continuar, quiero hablar del Design Thinking, que como mencionaba es la metodología que van a estar trabajando ustedes. El Design Thinking nace, el concepto en los años 60-70, lo acuña Herbert Simon, que lo acabamos de ver, y el que nos mencionaba que el diseño es una facultad esencialmente humana. Luego, en los años 90, la consultora Innovación IDEO toma este concepto y lo sistematiza en una metodología clara con pasos muy definidos. Y esa es la metodología que vamos a tratar de implementar durante el programa. Se la voy a tratar de explicar para que nos vamos esclareciendo algunos puntos. ¿Qué cualidades tiene el Design Thinking o el pensamiento de diseño? Está enfocada en el usuario. Antes de que el Design Thinking se popularizara, el pensamiento de diseño estaba muy enfocado al diseño de productos, de objetos, y el usuario tenía un protagonismo muy pequeño y se enfocaba específicamente en la comodidad que tuviese en la simbología que representaba, etc. Pero el Design Thinking dice: todo el diseño tiene que girar en torno al usuario, a necesidad humana. Entonces el diseño parte y termina desde el usuario. Entonces tiene un enfoque claramente en el usuario. La segunda cualidad es la colaboración multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir una colaboración multidisciplinaria? Quiere decir que en un equipo de trabajo que aborda un proyecto, lo ideal es que hayan distintos perfiles, ya sea de profesión o de formación, los cuales nos pueden entregar distintas perspectivas de la problemática que se está afrontando. Entonces incentiva mucho el Design Thinking a los equipos multidisciplinarios. Si yo voy a hacer un proyecto de educación, necesito un profesor. Si yo voy a hacer uno de salud, idealmente tengo que tener a una persona del ámbito de la salud, un enfermero, un doctor, un kinesiólogo inmerso en mi equipo para poder trabajar en conjunto con él y él me pueda entregar herramientas que yo no visualizo por mi profesión.
Y así, dependiendo el área que trabaje, entre más diversifique, obviamente apuntando al objetivo, mejor son los equipos de trabajo. El tercer punto es la iteración constante. Se avanza probando y corrigiendo rápido. La iteración constante, iteración no es más que repetir un proceso. Entonces, la metodología de diseño premia mucho el error, se trabaja por sobre el error. Cada instancia que nosotros podemos decir que fallamos o que no llegamos al objetivo es un aprendizaje para el equipo porque de cada iteración se puede sacar una ventaja. Entonces, el design thinking y todas las metodologías de diseño premian mucho el probar muchas cosas y no enseguecerse con una posible solución, sino el probar, 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 porque eventualmente se va a llegar a la solución. En diseño se ocupa mucho una frase que ya puede parecer un poco un cliché, que es la primera solución o la primera idea siempre se desecha. ¿Qué nos dice esto? Que la primera idea que vamos a tener en la cabeza, lo más probable es que no tenga toda la información que requerimos incluir, no tiene toda la investigación, no tiene todas las entrevistas, no tiene todas las iteraciones. Entonces hay que ponerse en esa situación y siempre decir, lo primero que se me ocurrió, lo más probable es que no funcione. Y eso nos invita a estar probando. La cuarta cualidad es la creatividad aplicada. Busca soluciones innovadoras pero viables. Aquí no estamos trabajando para hacer una revista de diseño o postular a la forma más hermosa. Estamos postulando a generar propuestas viables que finalmente se puedan implementar y mejoren la calidad de vida de esas personas que estamos atacando. Esas son las cualidades. Las ventajas permite ahorrar tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque nos va a permitir generar innovaciones o soluciones pertinentes que sí las necesitan los usuarios objetivos. Por ende, no voy a estar probando cosas que al final no van a llegar a puerto. Segundo, entrega una ruta clara de innovación aunque no se sea diseñador. Esto tiene que ver mucho con la metodología. Si seguimos muy bien la metodología, siempre nos va a asegurar un producto mínimo. Nos va a dar una base que vamos a generar si seguimos la metodología del design thinking, en este caso. Y fomenta una mentalidad abierta al error, como ya lo habíamos mencionado hace un momento. Entonces, ¿qué nos va a permitir el design thinking? Pasar de una idea a una fase temprana de innovación. Yo tengo una idea, tengo un interés, tengo un dolor, tengo una necesidad, visualicé algo que se podría mejorar, hasta un prototipo de un producto o un servicio que yo pueda poner a prueba y eventualmente generar un producto terminado alrededor de eso. Para continuar, quiero hablar de las fases del design thinking. Bueno, las fases del design thinking son 5. Empatizar, definir, idear, prototipar y testear. A lo largo del programa vamos a ir abarcando cada una de estas fases de manera práctica con ejercicios que ustedes van a tener que desarrollar y mandar a modo de tarea que van a atacar el proyecto o la idea que ustedes quieren formular al final del programa. La primera sesión, que es esta, vamos a enfocarnos en las dos primeras fases, que es empatizar y definir. Bueno, partiendo con la primera fase, entender y empatizar, dice, su objetivo es comprender a las personas para las que diseñamos, cómo piensan, qué sienten, qué necesitan y qué problemas enfrentan realmente. Aquí no se trata de adivinar ni asumir, sino en ponerse en los zapatos del usuario. Es importante lo de no tratar de inferir lo que yo creo que piensa el usuario, sino simplemente me acerco y le pregunto. Hay varias técnicas, como la vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la importancia de esta fase? Evitar sesgos y suposiciones y tratar de vivenciar o respaldar lo que en verdad le está sintiendo el usuario final. Y entender al usuario evita resolver problemas equivocados, lo que hablábamos antes. Si el diseño centrado en el usuario nos da la ventaja de que vamos a generar soluciones pertinentes a la necesidad que vamos a detectar. No vamos a estar haciendo algo que al final la persona va a decir, oye, pero esto no me sirve de nada. Técnicas. Las técnicas son las instancias que voy a tener que yo replicar para poder llegar a darle buen resultado a la fase de entender o empatizar. Las primeras son las entrevistas en profundidad. Tienen que diseñar ciertas preguntas que apunten a recopilar datos que sean más bien tangibles para entender a las personas y su problemática específica. Entonces se genera una entrevista, me junto con la persona, entre más personas entrevisto mejor,
Estas personas son las que idealmente tienen la necesidad directa de la problemática que ustedes detectaron. La segunda técnica es la observación directa. Yo me posiciono y observo. Miro cómo las personas interactúan con el objeto o servicio o con la problemática o el entorno de conflicto que yo detecté. Mapa de la empatía, que es una herramienta más particular que representa lo que el usuario piensa, siente, ve, oye, dice y hace. La inmersión, que es vivir la experiencia del usuario. Acá hay un ejemplo. Un diseñador de transporte público viajando en hora punta. Entonces, ese diseñador se va a empapar de esa experiencia y va a poder detectar en primera mano lo que sienten sus pares. Y el último, una ficha persona, que es crear un arquetipo representativo que contiene motivaciones, frustraciones, hábitos, maneras de pensar, etc. De estas técnicas, lo que a mí me interesa que aborden específicamente son la entrevista en profundidad, la observación y la inmersión. Idealmente tienen que realizar estas actividades en la problemática y el contexto que visualizaron y con sus usuarios objetivos. Bueno, para continuar, la fase 2, que es la fase de definir. ¿Qué es la fase 2? Si en la fase 1, que es entender y empatizar, recopilamos esta información con esta entrevista, con esta información, en la fase de definir vamos a condensar y sintetizar esa información para poder redactarla y entenderla de manera clara. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos sintetizar, organizar la información recopilada sobre usuarios y contextos. Buscamos enfocar, elegir qué necesidad es más relevante y prioritaria. Y buscamos dirigir la creatividad, establecer un marco que oriente la fase de ideación sin cerrarla. Entonces, para hablar de las técnicas que tenemos en esta fase, quiero dar un ejemplo práctico. Piensa en un emprendimiento de delivery. Empatizando en este contexto, se reveló que los clientes no se quejan de la velocidad, sino de que la comida llega desordenada y poco cuidada. Eso es el escenario que me reflejó en la fase de empatizar mediante la observación, mediante las preguntas, etc. Entonces, lo primero que tengo que hacer una vez que tengo esta información es redactar la problemática, entender cuál es el problema que se está visualizando acá para poder eventualmente idear soluciones. Entonces, la problemática sigue un esquema de preguntas. Cada pregunta me va a ayudar a entender distintas dimensiones de la problemática para entender la generalidad de esta. Partiendo por lo primero, vamos a identificar el usuario. La pregunta asociada a identificar el usuario es: ¿quién tiene el problema? En el ejemplo que acabo de dar, serían los clientes jóvenes que compran comida a domicilio. El punto 2 busca detectar la necesidad o dolor. La pregunta asociada es: ¿qué les falta o qué les molesta? El ejemplo es, suelen frustrarse porque la comida llega desordenada. El punto 3 busca explicar el contexto. La pregunta asociada es, ¿en qué situación ocurre cuando hacen pedidos en horas de alta demanda? Y el punto 4 busca mostrar la consecuencia que tendría esto si es que no se le da solución. ¿Qué repercusiones va a tener esta problemática? Y la pregunta asociada es, ¿por qué es un problema importante? Porque disminuye su confianza en el servicio y los hace cambiar de proveedor. Entonces, la problemática redactada en este ejemplo sería: los clientes jóvenes que compran comida a domicilio suelen frustrarse porque la comida llega desordenada cuando hacen pedidos en horas de alta demanda, lo que disminuye su confianza en el servicio y los hace cambiar de proveedor. Entonces, esa sería mi problemática ya resuelta. Ahora tengo que, mediante otra técnica, que sería la técnica de la oportunidad, voy a redactar esto de manera distinta para que me sea más fácil pensar en soluciones que podría darle a esto. Es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es anteponer la pregunta ¿cómo podríamos? En el mismo ejemplo que acabamos de hacer sería: ¿cómo podríamos lograr que la comida llegue en perfecto estado al cliente, transmitiendo confianza y calidad? Entonces, lo que se va a hacer ahora es que se va a mandar la PPT, en rigor ya se mandó la PPT, se les va a mandar una guía de trabajo que recopila un poco esta información y las preguntas. Ustedes tienen que, reitero, tratar de en la fase de empatizar, ir a los usuarios que quieren atacar. Si yo vi una problemática particular, por ejemplo,
en la comunidad donde yo vivo, que tiene que ver como cómo interactúan las personas y hay una falta de conectividad con la tercera edad, por ejemplo, voy y entrevisto a personas de tercera edad de mi comunidad, les pregunto qué sienten, qué les gustaría mejorar, etcétera. Recopilo esa información y redacto la problemática. La problemática la redacto con estas preguntas y después la redacto con el sistema de oportunidad para que deje abierto el espacio de innovación. Les quiero dar un ejemplo relacionado con entender y empatizar y la importancia que tiene este proceso. Es un ejemplo eh, basado en una anécdota de mi persona como estudiante de diseño. Cuando nosotros estábamos estudiando diseño, nos invitaron a trabajar en un centro de movilidad reducida donde había gente con Parkinson. Y esta gente con Parkinson nos dijeron a nosotros como estudiantes que teníamos que resolver la marcha, cómo caminaban ellos. Y nosotros como estudiantes de diseño de primer año, cero experiencia y entendiendo muy poco lo que era empatizar, todos dijimos, oye, debe estar fallando el bastón. El bastón debe ser el problema. Nos focalizamos en el objeto. Y haciendo las entrevistas con las personas de tercera edad del centro, nos dimos cuenta que el bastón no lo usaban, pero no porque no estuviese bien hecho el bastón, sino porque el bastón los hacía sentir muy viejos, nos decían ellos, muy débiles. Entonces, eso, si yo no me acerco y no empatizo con la persona, nunca lo voy a averiguar. Es algo completamente emocional, ¿sí? Entonces, así son muchas de las experiencias que tienen que ver con el empatizar. Mucho de lo que veo desde afuera no es la realidad, son suposiciones. Entonces, insisto y reitero, tienen que tomarse muy en serio la fase de empatizar y acercarse a los usuarios. Aprovechen que están en una fase temprana de innovación en la que tienen ese espacio. Y eso, me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.